Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal un día más. Hoy vamos a hacer lo que es un libro de firmas de comunión de niña con polipiel. Ya sabéis que me encanta la polipiel, que me gusta mucho coserla y lo he hecho con este tipo de lomo. Como veréis, mirad qué bonito queda. Es un proyecto que me encanta con este lomo. Es súper bonito. ¿Vale? Es un libro muy sencillo. Aquí lo he dejado libre para poder poner la dedicatoria que quieran poner los papis. Aquí le he puesto motivos de comunión y le he troquelado todas las esquinas. ¿Vale? Todas las hojas ya son iguales. No tiene más. Y en la última página se la he dejado para poner lo que es una foto grande. En los libros de firmas pues igual que este libro podéis meter también fotos, o sea, se puede poner aquí una fotito y aquí para poner la dedicatoria, o también la foto la podéis poner en este lado, que para escribir es más incómodo, y en esta hoja pues ponéis las dedicatorias y también queda súper bonito. Entonces nada, que si os gusta quedaros que empezamos. Un besazo a todos. Vale, en el vídeo de hoy vamos a hacer un libro de firmas de comunión de niña y vamos a necesitar 24 cartulinas de 26,5 por 17,5 y vamos a doblar 1 centímetro en uno de los sus lados, de esta manera. Así que nos ponemos a ello. Vale, las tenemos así y ahora lo que vamos a hacer es pegarlas así, una encima de otra. Pues así hacemos con todas.
Vale, ya lo tenemos así, todas pegadas, os tiene que quedar un lomo así. Entonces ahora voy a redondearle las esquinas. Vale, voy a usar esta troqueladora que es de la marca esta, yo creo que ya me la habéis visto, que hace 3 formas de troquelados. La he comprado, por si me preguntáis, en la tienda de Más Scrap. Pues nada, con paciencia vamos troquelando todas las hojas. Bueno, esta, la primera, no la voy a troquelar porque es la que va a ir pegada a la portada y a la contraportada. Vale, y la primera hoja y la última no la troquelamos de momento porque van a ir pegadas a la portada y contraportada. Entonces lo que sí que voy a hacer va a ser cortarle esta pestañita, ¿vale? No hace falta que la hagáis perfecto, ya que esta es la que va a ir pegada a la portada. Ahí. Y ahora vamos a por lo que es la estructura. Vale, ahora vamos a necesitar 2 piezas de cartón de 24 por 18. Vale, vamos a necesitar una pieza de cartulina de 240 gramos de 18 por 12 y medio y vamos a marcar A4, A 5 y medio, dejamos 1,5 centímetros que es el lomo, o sea 5 y medio a 7 y dejamos otro 1,5 centímetros que serían a 8 y medio. Y nos quedarían otros 4. Vale, pues marcamos esto. Bueno, antes de nada voy a coger la tabla de plegado. Si las que lo tengáis en pulgadas, yo no trabajo en pulgadas, ¿vale? Que me lo habéis dicho muchas veces, no trabajo porque no sé, pero sí que para hacer los lomos así, sí que las uso, pero si no lo tenéis, os repito lo mismo. Vais marcando cada 2 milímetros y luego ya lo hacéis en la tabla que tengáis. Entonces, justo tenemos los 4, los 1,5 centímetros, así que en el centro, en el 1,5 centímetros del centro, vamos a marcar pues cada rayita, que serán como unos 2 milímetros. Quedaría una cosa así. Entonces vamos a doblar los 4, el 1,5 centímetros y el lomo este le vamos a dejar, no le doblamos. Entonces doblamos ese, ahora el medio centímetro y por este lado hacemos lo mismo. Y este sería nuestro lomo, con lo cual esto va a ir pegado así en los 4 centímetros, ¿vale? El 1,5 centímetros, 1,5 centímetros y 1,5 centímetros lo dejamos. Pues vamos a pegar.
Yo lo voy a echar mejor aquí en el cartón. No os lo he dicho, estoy utilizando un cartón de 1,5 porque tengo en mente coserlo. Vale, y esto nos quedaría así, ¿vale? El cartón es el que va a ir por encima del lomo. Otras veces lo hacemos así, pues no, esto va a ir así. Vale, pues lo tenemos así. Voy a poner, yo en mi caso voy a poner goma espuma, que ya me visteis que lo compré en un haul de compras, porque creo que puede quedar muy chulo. Entonces, lo voy a pegar. Vale, y lo tendríamos así. Este va a ser nuestro lomo. Yo lo voy a hacer con polipiel, así que voy a cortar un trozo y ahora vuelvo. Bueno, pues lo tenemos aquí y lo primero que tenemos que hacer es echar cola aquí. Pues echamos pegamento y sobre todo insistimos en las zonas de al lado del cartón. Colocamos dejando 1,5 centímetros alrededor y aplastamos. De tal manera que tenemos que hacer que la polipiel se meta en las hendiduras del cartón.
Ahora llegamos aquí y cortamos sin llegar al borde, como hacemos con el papel, y así todas las esquinas. Y lo encuadernamos como hacemos siempre. Vale, nos quedamos aquí, ¿vale? Yo ya le he quitado las pincitas y nada, pues mirad qué lomo más bonito queda. A mí me parece que queda súper chulo. Y esto irá metido así. Ahí, ¿veis? Y queda un lomo muy bonito. Entonces, ahora voy a pegar este trocito de... A ver, ¿cuál era? Vale, vamos a cortar un trocito de tela que mida como el alto de nuestras hojas. Y lo vamos a pegar aquí. Vale, al final lo voy a coser, ¿vale? Entonces, pues nada, empezamos a coser desde una esquinita.
Vale, y nos quedaría así cosido, queda súper chulo. Y ahora quiero poner, a ver si lo podéis ver, porque no voy a cambiar la cámara otra vez, porque es que es un rollo. Entonces mi idea es poner esto así, a ver si lo veis. Pues este es este lacito que os lo enseño más veces, lo he partido por la mitad y voy a poner como una puntilla por aquí, como algo así, y aquí, que va a juego con el hilo. Y esto por lo mismo, en la parte de arriba y en la de abajo. Así que lo voy a pegar el lazo y ahora le paso una puntada. Y ahora le voy a pasar un pespunte por aquí y por aquí. Vale, y cuando llegamos aquí cortamos, porque no nos deja girar el cartón. Entonces lo tengo que hacer por partes, que es como lo hago. Ahora coso este y luego coso el otro lado. Y aquí, al ser el cartón de 1,5, pues lo podemos doblar un poquito. Entonces lo voy a forzar un poco a ver si me da para coserlo. Y así es como quedaría. Queda un efecto con el cosido y la puntilla súper guay. Entonces ahora pues tenéis que ir con paciencia atando los nudos, haciendo un nudo en los hilos para que no se nos vaya.
yo dentro lo que hago es que cojo un poquito de celo o de lo que tengáis de cinta de carrocero y no los ato, los pego. Vale, y aquí lo tendríamos, queda súper bonito, me encanta el lomo este así marcado. Y ahora lo que tenemos que hacer es pegar esto aquí, iría así, pegado esta con esta y esta con esta. Vale, pues vamos a poner, yo voy a poner cinta de doble cara y después le voy a echar un poco de pegamento también. Vale, y mirar qué chulo queda. Ha quedado súper bien. Mirar el lomo. Y las páginas se abren muy bien. A ver, lo único, dejarlo secar bien para que sobre todo se pegue esto de aquí. No vamos a intentar no abrir para que se pegue eso. Vale, voy a utilizar estos sellos de comunión para estamparlos.
Vale, pues nuestro proyecto quedaría así, ¿vale? Me parece que queda muy bonito, todo cosido y con este lomo así marcado y con la polipiel. Queda un libro de firmas muy bonito. Entonces, pues nada, aquí le pondremos el mensajito que quieran los papás y aquí atrás, bueno, estas hojas están todas selladas y aquí atrás pues nada, pues que lo tenga aquí para poner, no quiero poner nada para que puedan poner una foto lo que es grande. Me gustan los libros de firmas sin bolsillos. Y nada, pues este ha sido el proyecto de hoy. Si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo a todos.